aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podré estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podré estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podré estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podré estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Será un día de victoria y resplandor, el día cuando Cristo volverá. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva mañana que el Señor nos concede, para que sigamos siendo edificados en la palabra del Señor. Oremos. Bendito es tu nombre, Dios Todopoderoso, en esta mañana una vez más, delante de tu presencia, Señor. Agradecidos una vez más, Padre mío, por esta nueva oportunidad, por este nuevo proyecto que hemos iniciado el día de ayer, y que con tu gracia y por tu misericordia, Señor, confiamos que nos ayudas y nos ayudarás, Señor, a seguir adelante, Señor,
a poder completar este proyecto. Padre, nos encomendamos en tus manos, y que tu palabra pueda en esta mañana edificarnos como por naturaleza es, Señor, tu palabra santa y divina, perfecta, y que es para nosotros, Señor, ese alimento necesario, el alimento imprescindible, Señor, para nuestras vidas, para que podamos crecer en fe, podamos crecer en sabiduría, podamos crecer, Señor, en santidad cada día, Señor amado. Guíanos por medio de tu palabra, guíanos en esta mañana, háblanos por medio de tu palabra, Señor. Confiamos que tú nos vas a edificar por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo tome control de todo en este tiempo, en esta mañana, Señor, y que al empezar este día, Señor, instruyéndonos en tu palabra, Padre bueno, podamos caminar firmes y saber tomar decisiones acertadas, guiados, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y una corona de vida eterna nos dará en las nubes. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a leer el libro de Mateo. Hemos iniciado a leer el libro de Mateo y estamos en el capítulo 1. El día de ayer hicimos una lectura a la primera parte del libro de Mateo, los primeros 17 versículos, en donde nos habla de la genealogía de Jesús, ¿no? Del génesis de Jesús, desde la perspectiva de Mateo, ¿no? Y estuvimos mencionando que Mateo tuvo una intención al presentar esta genealogía de Jesús en su evangelio, ¿no? Recordemos que Mateo, si bien es cierto, la carta o el evangelio es para todo aquel que la pueda leer o que la pueda escuchar, no solamente leer, ¿verdad? Sino que quien la pueda escuchar, quien pueda tener acceso a ella, con lo primero que se encuentre en esta escritura era el origen, humanamente hablando, de Jesús, dado que el pueblo estaba esperando al Mesías. Y pues habían cuestionado si Jesús era el Mesías realmente. Muchos seguidores de Jesús, inclusive en las horas de la muerte de Jesús, lo abandonaron, ¿no es cierto? Pero de toda la multitud, de todas miles de personas que seguían a Jesús, recordemos, nosotros hemos leído cómo Jesús había alimentado a 4,000 en una ocasión, 5,000 en una anterior, ¿no? Y mucha gente seguía a Jesús, pero sin embargo, después de resucitar Jesús, solamente 120 perseveraron esperando en Jesús, ¿no? Esperando la promesa que Jesús les dio. Entonces, los demás, ¿qué hicieron? Después de haber recibido muchos favores de parte de Jesús, lo único que hicieron fue darle la espalda y cuestionar si realmente era el Mesías, ¿no? Entonces, dijimos ayer también de que Mateo habría escrito entre los años 50 u 80 o un poquito más después de Cristo este evangelio. Entonces, miren, aproximadamente 20 a 30 años después de la muerte de Jesús, la gente estaba cuestionando si él realmente era el Mesías. Entonces Mateo presenta este evangelio y presentando en primera instancia su genealogía, confirmando, afirmando y evidenciando que Jesús descendía de la línea de donde se había prometido que vendría el Mesías. Las profecías habían dicho que el Mesías vendría de la simiente de David, del linaje de Judá, ¿no? Cuando Jacob bendijo a sus hijos antes de morir, él le declaró a Judá que de su descendencia vendría, ¿no? El león de la tribu de Judá, el Mesías. Entonces, Mateo hace esa genealogía, lo presenta primero como el hijo de David
y luego lo presenta como el hijo de Abraham, la promesa que Dios le dio a Abraham, que de su descendencia vendría la bendición para todo su pueblo. Entonces, de esa manera inicia Mateo presentando a Jesús por medio de su genealogía. Es que era muy importante, así como hoy en día, por ejemplo, cuando alguien quiere buscar un trabajo o postular a un trabajo, se requiere, ¿verdad?, de su hoja de vida, de su experiencia laboral, de su formación, evidenciar la formación, su capacitación para poder adquirir ese trabajo. Entonces presentan, ¿no es cierto?, su hoja de vida, su currículum vitae. Y allí pues el papel aguanta todo, ¿no es cierto? Entonces se puede plasmar todo y, entre comillas, evidenciar con ciertos títulos, ciertos diplomas, la capacitación, la formación laboral, profesional de uno. Y bueno, de acuerdo a ello, pues las empresas toman interés. En el tiempo de Jesús, quienes se planteaban como, o se presentaban, o se levantaban como maestros, como profetas, ¿no? Entonces, la gente veía su genealogía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si le iban a prestar oídos a alguien que se levantaba para enseñar o para profetizar, especialmente los judíos, ese alguien que se levanta tendría que ser netamente judío, tendría que comprobar que es una persona digna de escuchar. Y para que sea digna de escuchar, requisito número uno, tenía que ser israelita. No podía ser extranjero. No se aceptaba que algún profeta o algún rey o algún maestro sea de otro linaje, sea extranjero, sea gentil. No se aceptaba. Entonces tenían que aseverarse de que sea realmente un israelita. Entonces, en el tiempo de Jesús también nosotros sabemos que los estudiantes buscaban a su maestro, ¿no? Los estudiantes eran los que buscaban a su maestro, y si veían a un maestro, entonces lo primero que hacían era ver su genealogía, si realmente era un israelita neto, ¿no?, a carta cabal. Entonces, una vez vista su genealogía y llegan hasta qué linaje, ¿no?, vendría de las tribus de Judá, de las tribus de Israel, perdón. Del mismo modo, Jesús ya no estaba en la tierra como para poder presentar su hoja de vida, pero Mateo lo hace. Más tarde también vamos a ver que Lucas también lo hace, ¿no? Entonces Mateo presenta la genealogía de Jesús. Y mencionamos también ayer de que leer una genealogía como la que presenta Mateo, humanamente hablando, no le estaba haciendo un favor tampoco a Jesús. ¿Por qué? Porque presenta, y vimos, ¿no?, desde Abraham, Isaac, Jacob, Judá, y menciona que Judá tuvo un hijo con Tamar, su nuera, ¿no? Era un pecado según la ley de Dios. Luego vimos también cómo Rahab forma parte de esta genealogía, una prostituta. Luego también vemos que Ruth, una moabita, forma parte de esta genealogía. ¿Y qué decir de Salomón? Que era hijo de David con Salomé. Ahí se me fue. Betsabé, con Betsabé. Y esto no lo mencionamos ayer. Esta relación era una relación ilícita, ¿no? Recuerden que David había mandado matar al esposo de Betsabé para que él se quede con ella. Ya había adulterado con ella antes de ello, ¿no? Entonces ahí es donde sale embarazada Betsabé y bueno, Dios confronta el pecado de David. Con este pecado David se arrepiente y lamentablemente pues el castigo a David por este hecho fue de que sus hijos estuvieron en guerra siempre,
¿no? No pudo mantener la paz entre sus hijos. Y, y luego nace Salomón de Betsabé, de esta mujer. Entonces, y continúa la línea genealógica de Jesús, teniendo este episodio, ¿no? Este episodio en, en esta línea genealógica. David tuvo otras esposas con las que se casó legítimamente, o sea, en orden, bueno, entre comillas, ¿no? Porque ya el decir una segunda esposa ya no era legítimamente, sino algo permitido por Dios. No estaba acorde a lo que Dios deseaba, pero Dios lo permitió, ¿no? De las cuales se podría decir, ¿por qué mejor no vino de esa línea, ¿no? Para que no tenga esa mancha de que viene de la línea de Salomón. Y bueno, incluso esta genealogía que presenta eh, Mateo es la genealogía de José, ¿no? El padre de Jesús, ¿no? Lucas, cuando vamos a leer el Evangelio de Lucas, presenta una genealogía de parte de María, pero ambos llegan hasta ser, hasta la línea, por ejemplo, José era descendiente de uno de los hijos de Salomón y María era descendiente de otro de los hijos de Salomón, ¿no? Entonces, ambos de diferentes hijos de Salomón se unen en la genealogía con Salomón. Algo que honestamente no favorecería a Jesús presentando una genealogía como esta. Sin embargo, también llegamos ayer a una conclusión de que Dios lo hizo porque Él no hace acepción de personas y que tiene propósitos específicos cuando hace cosas como estas, ¿verdad? Que muchas veces pueden traer controversia a la opinión, al criterio de las personas que son un poquito más minuciosas en estudiar la palabra de Dios. Porque hay que decirlo también, que hay muchos que solamente leen la Biblia y bueno, se contentan solamente con leer que, que no está mal, pero tampoco está del todo bien. Porque las escrituras no es solamente para leerlas, no es para llenarnos de información nada más de ellas. Tenemos que escudriñar las escrituras, ¿no? La Biblia nos enseña que debemos escudriñar porque en ellas os parece que hay la vida eterna, nos dice la Escritura. Entonces, tenemos que ir un poco más allá, tenemos que profundizar. Y por eso el propósito de este nuevo proyecto, porque en el proyecto anterior, si bien es cierto, hicimos ciertos comentarios a algunos capítulos, pero no de todo lo que leímos, ¿verdad? Entonces, el propósito del proyecto anterior sí era leer la Biblia en un año. Pero esta vez estamos escudriñando un poquito más. Por eso que no estamos, hemos partido este capítulo en dos. Porque estamos analizando un poquito más profundo, escudriñando un poquito más las escrituras. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque cuando nos encontramos con pasajes como este, quien solamente lee para tener información, podría obviar, como dijimos ayer, ¿no? Capítulos como este, donde solamente salen nombres. Y uno dice, pero ¿qué me interesan los nombres, no? Sí, hay mucha información, demasiada información en estos párrafos genealógicos. Y estamos viendo, estamos analizando la genealogía de Jesús. Sin embargo, Mateo, al presentar esta genealogía, está evidenciando, en primer lugar, que Jesús descendía de la línea de David, que era hijo de David. Y el Mesías prometido tendría que venir de la línea de David. Tendría que ser descendiente de David. Y Jesús lo era. Entonces Mateo está diciendo, Él es. ¿Quieren una evidencia? Viene de la línea de David. Es más, Él es la promesa que Dios le hizo a Abraham, que de su descendencia vendría alguien que bendeciría a todas las naciones. Entonces, está presentando a Jesús, está presentando la hoja de vida de Jesús. Él es el Mesías. Si tienen dudas, aquí están las evidencias. Lo que ustedes están buscando, hablándole a los judíos,
lo que ustedes quieren corroborar, si realmente este era merecedor de ser llamado el Mesías, pues aquí están las evidencias, ¿no? Y más aún, yo creo que para de repente ponerle la cereza a la torta, eh, Jesús nace de una manera nada ortodoxa, ¿no es cierto? De una manera pues totalmente impredecible, bueno, en el sentido humano, porque ya había sido profetizada la forma de nacer de Jesús, pero para el criterio humano pues es algo inconcebible. ¿Cómo puede ser posible que una mujer salga embarazada sin tener relaciones sexuales con su esposo, con su pareja, ¿no? Y en esas condiciones, o sea, María, siendo virgen, sale embarazada. ¿Cómo fue posible eso? Bueno, entonces vamos a leer a continuación Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Y dice la escritura de la siguiente manera. Estamos considerando aún leer la versión Reina Valera 60, ¿verdad? Que es la versión que digamos que la mayoría tiene, pero repito, como dijimos ayer, no es la más importante. No hay una versión más importante que otra. Todas las versiones son la palabra de Dios y debemos darle el lugar correspondiente, que todas las versiones son muy importantes. El nacimiento de Jesucristo, versículo 18, dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, primogénito, y le puso por nombre Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea. Bien, entonces, hermanos, como habíamos mencionado, en estas circunstancias, aparece en escena María. Según los estudios, María tendría entre 13 a 16 años cuando tuvo esta experiencia. Ya desde esa edad estaba comprometida. En ese tiempo la costumbre era que los padres, ¿no? Los padres, recordemos a Abraham, ¿se acuerdan? A Abraham cuando le buscó esposa a Isaac. Él es el que era la responsabilidad de los padres poder ver con quién se iban a casar los hijos, ¿no? Y cuando planteé esto, lo hemos estudiado en el colegio con los estudiantes, con los jóvenes de la secundaria. Bueno, salta inmediatamente: ay, profesor, pero ¿cómo es posible que nuestros padres tengan que buscar a nuestros futuros esposos si ellos no saben en quiénes nosotros nos fijamos, ¿no? Por ejemplo, no saben nuestros gustos, y qué tal si no me agrada la persona que ellos escogen para mí. Bueno, es un contexto distinto, ¿no? Hoy en día, aunque bíblicamente es lo correcto hacer, que nosotros los padres
podamos ver con quién se va a casar nuestros hijos. Porque nosotros podemos ver con más claridad en quién se van a fijar nuestros hijos. ¿No es cierto? Entonces, debemos preocuparnos en ellos, padres, que si tenemos hijos que todavía están pequeños y están ya acercándose a la edad de poder tener ya cierta, digamos, perspectiva, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos que por lo menos empezar a orar. Debemos estar orando, padres, por nuestros hijos, para que Dios les guíe a nuestros hijos y los encamine a encontrar a la persona que Dios ya tiene preparado para ellos, ¿no es cierto? En mi caso, yo tengo una hija, ya tiene 13 años, y con mi esposa ya conversamos y ya estamos orando y le pedimos a Dios que pues mi hija se case con un hombre de Dios, con un hijo de Dios, ¿no? Y entonces, eso es lo que pasó. Esa era la costumbre en esos tiempos. Era un buen principio, es un buen principio. Hoy en día, pues, la sociedad lo ha tergiversado, ¿no? No, ahora se dice, no, nuestro padre, ¿por qué tiene que, cada uno tiene que ver con quién se va a casar? Y miren las equivocaciones, miren los tremendos errores y horrores, ¿no?, que cometen nuestros hijos, los jóvenes, al solamente depender de ellos mismos, al buscar ellos, ¿no?, porque creen que tienen las condiciones para hacerlo. Pero no, tenemos que preocuparnos nosotros los padres por el bienestar de nuestros hijos. Entonces, María estaba comprometida con José, sus padres los comprometieron. Es que los padres de María conocían a los padres de José. Por lo tanto, veían que José, me pongo en los zapatos de los padres de María, vieron que José era un hombre o tenía una buena educación, tenía unos padres que lo han sabido encaminar, que estaba creciendo correctamente este joven. Entonces, lógicamente, ¿qué padre no va a querer que su hija se case con un hombre en esas condiciones? ¿No es cierto? Entonces, María ya había sido comprometida a esa edad, ¿no? Y la palabra que se usa aquí en la Reina Valera es desposada. Estaba desposada, estaba comprometida para casarse. Todavía no estaban casados, ya estaban comprometidos. Y en la cultura judía, pues, ya los jóvenes a esas edades, ¿no?, desde los 12, 13 años, ya estaban en la edad de casarse. Sí, desde muy pequeños. Hoy en día, en nuestro contexto, pues no es bien visto, ¿verdad? Yo tampoco permitiría que mi hija se case a esa edad, ¿no? Son contextos distintos y también criterios distintos, ¿verdad? Pero en la cultura judía ya estaban en tiempo de casarse, así. José probablemente un poco mayor, no era un jovencito. Los padres tenían que ver también, por ejemplo, el asunto de la dote, ¿no? ¿Se acuerdan que Jacob cuando se enamoró de Raquel, fue a su padre y pidió permiso y dijo, yo no tengo dote porque vine huyendo de mi casa, no traje nada, pero tengo mis manos. Así es que permítame trabajar 7 años, esa va a ser mi dote. Voy a trabajar 7 años para usted, señor Labán, ¿no?, para que luego usted me entregue a su hija para casarme con ella, ¿no? Entonces, el padre tenía que ver que el hijo sea un hombre trabajador. La dote era una garantía que el padre veía que ese hombre, ese muchacho, era capaz de sostener a su hija, era capaz de mantener a su hija, era capaz de darle una seguridad, digamos así, material, por un lado, ¿no? Aparte del aspecto afectivo, espiritual y todo eso, ¿no? Entonces, eso era lo que probablemente vieron los padres de José y pues tuvieron a bien comprometer a sus hijos para que en un futuro se puedan casar. Y estaban comprometidos. María y José. Estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que se casen, ¿no? Y aquí es donde viene pues inicia las grandes controversias, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios no esperó a que se casen para evitar todo este problema, ¿no? Entonces ya no simplemente ya no se
se armaban todo este lío, ¿no? Bueno, aparte de que nosotros no podemos enmendarle la plana a Dios, definitivamente, como conversaba por medio de las redes con un amigo, ¿no? Y él me dice, ¿por qué Dios no hace esto? Y él mismo responde, porque esa es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, eh, definitivamente, lo que Dios hace, nosotros los seres humanos, hormigas delante de Él, ¿qué podemos cuestionar a Dios? No tenemos ni siquiera la capacidad de levantar nuestros ojos y cuestionar a nuestro Creador. Él es soberano, absolutamente. Y lo que Él haga está en potestad de Él. Nosotros no somos nadie para cuestionar. Somos barro en las manos del alfarero, ¿verdad? Entonces, Dios determinó así, que María salga embarazada a su temprana edad, antes de casarse, antes o sea, solamente estando comprometida. No sencillamente antes que tenga contacto sexual con su futuro esposo, sino antes de casarse. Porque también podría haber, ¿no?, sucedido de que ya se casen, pero antes de que tengan relaciones sexuales, salga embarazada. Pero en el matrimonio judío, recuerden también, nosotros hemos hablado al respecto, se celebraba en 7 días. Y desde el primer día ya los novios entraban a su cámara nupcial. Y al 7º día recién eran declarados casados. O sea, en otras palabras, era imposible de que poder decir, ¿por qué mejor no se casaron primero y antes que tengan relaciones sexuales suceda esto? No. El asunto es que ellos primero, en la cultura judía en ese tiempo, en la actualidad no tengo información, pero en ese tiempo iniciaban el proceso de matrimonio con la relación sexual, ¿no? Ellos llegaban al lugar donde estaba preparada la fiesta y tenían preparada una cámara, ¿no?, la cámara nupcial, y allí entraban los novios durante esos 7 días. No salían para nada. Y debería estar acondicionada especialmente esa habitación, ¿verdad? Le pasaban la comida, pero ellos estaban allí los 7 días. Al 7º día los novios salen delante de todos, afuera también los invitados celebrando los 7 días. Había que tener buen dinero, buen billete para celebrar una boda, para dar de comer a tanta gente durante 7 días, mañana, tarde y noche, ¿no? Hoy en día pues muchos se han casado en época de pandemia porque ha sido recontra, super, archi, mega barato, ¿no es cierto? Solamente ha costado pagarle al que los casaba y solamente comprar un pollo a la brasa e invitar a los 3 y 4 invitados dar de comer a los 3 o 4 invitados de la fiesta, ¿verdad? Muchos han aprovechado y está bien, está bien. Nosotros no hemos tenido la misma suerte. Hemos tenido que invertir un poco de dinero. Pero bueno, el detalle es que tampoco no era plausible, no se daba en la situación así. El asunto es que Dios lo decidió así, hermanos. Dios lo decidió así. Que salga embarazada antes que se case con José, ¿no? Ahora, José, sale a relucir el carácter de José. Ustedes se imaginan, a ver, yo me pongo en los zapatos de José, ¿no? Bueno, yo ya no soy soltero, pero los solteros, los que están comprometidos, los que ya tienen su novia, ya tienen su prometida, ¿no? Y pues ya tienen una fecha específica para casarse, pero de pronto se enteran que la mujer sale embarazada. ¿Cuál sería la reacción? ¿Cómo reaccionarían? ¿Cómo hubiese reaccionado yo? Wow, no, la verdad que no me imagino un cuadro así, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en las redes sociales, está plagado de videos así, ¿no?, escenas así, en donde a punto de casarse el novio o la novia se enteran de que el susodicho o la susodicha ya son padres o tienen otra relación y cosas así, ¿no?
¿Cómo reaccionó José? Bueno, dice la Biblia, José era un hombre bueno, era un hombre justo, obediente a la ley de Dios. Miren, se encontró en una disyuntiva José. Por un lado, José era obediente a la ley de Dios. ¿Y qué dice la ley respecto a un caso como este? Que quien cometa adulterio, sea hombre o mujer, sea hallado, sea confirmado que ha cometido adulterio, debe morir irremisiblemente. Debe morir a pedradas. Esa era la forma de morir. Entonces, si José determinaba cumplir la ley en ese momento, tendría que denunciar a su esposa, a su futura esposa, perdón, y que ella muera apedreada. Pero por otro lado, José amaba a su esposa. Y aunque hasta ahí tenía dudas, ¿qué es lo que había pasado? O sea, él no se explicaba cómo es que su prometida haya salido embarazada. Entonces, así, con la cabeza enorme, ¿no? Imagínense, hermanos, la situación. Él se va a dormir pensando, ¿qué hago? Tengo que denunciarla. Pero si la denuncio me la van a matar. Y yo amo a esta mujer. Pero ¿cómo es posible que haya salido embarazada? Y pensando en eso se quedó dormido. ¿Mm? Entonces, él no quería infamar, no quería acusar a María delante de todo el pueblo. ¿Y qué hizo? Pues decidió secretamente romper el compromiso. O sea, irse mejor. No, lo mejor que puedo hacer en este momento es mejor me voy calladito. Pero también era un error, ¿no es cierto? O sea, estaba dejándose llevar por sus emociones. Estaba dejándose llevar por su criterio humano. ¿No? No estaba haciendo mal, ni tampoco bien a la vez, ¿no es cierto? O sea, son situaciones embarazosas, hermanos, ¿verdad? En esos momentos. Imagínense estar en los zapatos de José. ¿Qué haría usted, estimado amigo, hermano, joven? ¿Qué harías? ¿Qué haría yo? ¡Wow! Terrible. Pero en esos momentos es donde necesitamos la ayuda de Dios. Situaciones como estas es donde necesitamos respuestas de Dios, ¿no? Y miren, mientras pensaba en todo esto, ¿no? Mientras pensaba en todo esto, él se quedó dormido. Ahora, era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios. Y pensando en todo esto, ¿qué creen ustedes que estaría haciendo José? Inmediatamente. De seguro que él se fue a su cama, seguro que al costado de su cama y allí se postró a, no sé, a llorarle al Señor, a clamarle al Señor, a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hago? Como todo buen cristiano, ¿a dónde debemos correr cuando estamos en situaciones tan, pero tan controversiales, embarazosas, tan difíciles? ¿A dónde debemos correr? ¿A quién debemos correr primero? A los pies del Señor. A los pies del Señor. No vayamos primero, llamemos al amigo, ni al pastor. Ya dejen tranquilo al pastor, hermanos. Vayamos al Señor. Para todo llamamos al pastor. El pastor tiene que recibir llamadas hasta incluso 2, 3 de la mañana, ¿no? Bueno, es su labor, es la labor de un pastor, estar atento a las necesidades de sus ovejas, pero ovejas, maduremos, crezcamos. Cualquier situación, llama al pastor. Que nosotros no podemos orar, nosotros no podemos clamar al Señor, nosotros no podemos venir al Señor en primer lugar. Ya luego vayamos al pastor, pero vayamos primero al pastor de pastores. Y José hizo eso en este momento. Lógicamente se quedó dormido. Imagínense,
de repente cargado y cansado por el trabajo y encima toda esta situación, pensando, clamando, orando al Señor, se quedó dormido, como no sucede a muchos, ¿no? Pero allí se le aparece un ángel en sueño, le dice: José, José, no tengas miedo de casarte con María, no te vayas, tú continúa haciendo lo que tienes que hacer. ¿Mm? Fue el Espíritu Santo, José, quien hizo que ella quedara embarazada. ¿Quería una respuesta, José? Ahí la tiene. ¿Cómo fue posible que María salga embarazada antes de casarse? Ahí tiene la respuesta. Fue el Espíritu Santo, José. Ahora, las cosas espirituales solamente las disciernen los espirituales. Los carnales no lo van a entender. Un carnal en ese momento, pero ¿cómo es eso? ¿No? ¿Cómo puede ser posible? No, no, me está diciendo cuentos. No, no, no. Como hoy en día sucede, ¿no? Uno narra, cuenta esta historia a una persona carnal, pero, pero ¿cómo va a ser posible eso? No, eso es imposible, ¿no? No. José inmediatamente creyó. El ángel le dijo: el Espíritu Santo fue quien hizo quedar embarazada a María. Y miren, toda la cabeza se le achicó, se le volvió del tamaño normal a José. De lo que estaba así, cabezón, ahora ya estaba viendo las cosas más claramente. Y le dice, y cuando nazca el niño, le dice: tú, José, tú lo vas a poner el nombre. ¿Qué nombre? Jesús. ¿Qué le está diciendo el ángel a José? José, fájate bien los pantalones, porque lo que vas a vivir, miren, la responsabilidad. Si bien es cierto, María fue escogida para ser el vientre de Jesús, ¿no es cierto? Pero José también fue escogido para que él asuma todo lo que se venía después. Las críticas, las persecuciones, todo, todo, absolutamente. Jesús empezó a ser perseguido desde niño. Y José tenía que tomar la responsabilidad de cuidar tanto a María como a Jesús. Y el ángel aquí le dice a José: José, ponte los pantalones. Porque cuando el niño nazca, y es más, antes de ello, ya hemos leído la historia, que tuvieron problemas. ¿Dónde iban a ser Jesús? ¿No? Recorrieron tanto tramo y José cargó con María. José se preocupó de darle un lugar a María donde dé a luz. Y le dice: cuando nazca el niño, lo vas a llamar Jesús. No simplemente le dice: se llamará Jesús. Porque eso hubiese sido lo normal. O sea, no podría haber habido problemas. Me enredo en mis palabras, ¿no? No habría problemas de que simplemente el ángel le diga: se va a llamar Jesús. No, le dice: tú le vas a poner el nombre Jesús. O sea, le está diciendo: hazte responsable, José. Fírmalo, como hoy en día se conoce, ¿verdad? Dale tu nombre, dale tu apellido. Adóptalo. Porque tú vas a ser el padre de este niño. ¿Mm? Contrario a lo que hoy en día, lamentablemente, hermanos, a ver, estaba meditando hace poco en esto. Para, para algunos, y esos algunos no son pocos, son muchos, algunos, esto ya se ha vuelto un negocio, hermanos. ¿Qué cosa? Por ejemplo, he visto casos así cercanos, ¿no? Oye, ¿quieres asegurarte la vida a una muchacha? ¿Quieres asegurarte la vida? ¿Quieres tener una billetera activa? Mira, métete con uno que tiene plata y embarázate de él. ¿Mm?
Lógicamente, de repente, aunque después no te quieras, se separen, pero con una demanda por alimentos vas a tener una pensión fija de por vida. Y parece que eso se ha vuelto el negocio del momento, hermanos. Sí, un negocio, ya. ¿Cuántas mujeres se embarazan de personas que tienen cierta capacidad económica con el solo fin de sacarle dinero a esa persona? Hace unos meses me llamó un amigo, me dice, hermano, mira, esto me ha sucedido. La mujer solamente se ha casado conmigo para que me saque dinero. ¿Mm? Así está obrando hoy la sociedad, lamentablemente. ¿Mm? Ya no se están formando familias, solamente están teniendo hijos para sacarle dinero a los padres. Lamentablemente. ¿No? Y los padres, pues, como no quieren hacer responsables, no quieren tener una carga, ya sabes que, mira, te voy a asignar tanto para que no me fastidies, ¿no? Y ya. Porque si tampoco, si no da, también termina en la cárcel. ¿No es cierto? Se ha vuelto un negocio, hermanos. Bueno, es lo que pienso yo. Espero equivocarme. Pero, hermanos, José, el ángel dice a José, José, esto no es juego. Esto es muy serio. ¿Mm? Tú eres justo, tú eres muy bueno, eres un hijo de Dios. Por lo tanto, has calificado, José. Has calificado para formar, para asumir una responsabilidad como esta. Nada menos, hermanos, asumir la paternidad de Jesucristo. ¿Mm? Dale tú el nombre. Tú ponle el nombre Jesús. Y ese nombre significa el Salvador de su pueblo. Lo llamará Jesús porque Él va a salvar al pueblo de sus pecados. ¿Salvarlo de qué? Del castigo que merecen los pecados del hombre. Por naturaleza, hermanos, nosotros ya nacemos en pecado, por lo tanto merecemos la muerte, el castigo eterno. ¿Mm? Si alguien que es doloroso muere sin Cristo y se va al infierno, pues no es porque Dios sea malo, sino que es la justicia de Dios. Dios añade misericordia a su justicia y es donde nos salva. Por gracia nosotros somos salvos. Entonces Jesús vino a ello, a salvar a su pueblo. ¿Quiénes son su pueblo? Los que reconocemos que somos pecadores, que merecemos el castigo eterno, pero sin embargo aceptamos el perdón de Jesús. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Le damos un giro de 180 grados a nuestra vida pecaminosa. Le damos la espalda. Ahora seguimos a Jesús. Rendimos nuestras vidas a Él. Y ahora somos de Él. Entonces, somos salvados por Jesús, el Salvador. Y miren lo que pasó. José despierta del sueño. Y en vez de decir, menos mal que fue solamente un sueño, no, él estaba convencido de que lo que había escuchado, de lo que había visto en sueño, era la orden de Dios. Y él inmediatamente se puso en pie y obedeció al ángel de Dios. Y se casa con María. Lo primero que hace es, no, esta mujer a quien yo amo, no la va a pasar sola toda ¿Era un sufrimiento estar embarazada de Jesús? No, para María fue, no, lo vamos a leer en Lucas, para María fue una dicha tener en el vientre al Salvador del mundo. Imagínense, madres, ¿no? Los que han vivido esta etapa de gestación. El solo hecho de saber que tienen en su vientre a su hijo ya es motivo de felicidad. Su bendición. Ya vamos a hablar acerca de la bendición, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuánto más saber que no solamente es
su hijo, sino que es el Mesías. O sea, María no cabía en su pellejo, ¿no es cierto? Sin embargo, también no debemos olvidar de que esto le trajo complicaciones externamente. Acusaciones del entorno, de la sociedad, críticas, miramentos, ¿no es cierto? Y pues José dijo, no, ella no la va a pasar sola. Me caso con ella. Los dos vamos a recibir las quejas, todo lo que pasaron. José, yo me caso contigo, María. Pero no durmieron juntos, no se acostaron como esposos, no tuvieron relaciones sexuales antes de que naciera el niño Jesús. Después sí. Entonces, María dejó de ser virgen, como hoy en día hasta ahora la llaman equivocadamente, ¿verdad? La religión tradicional, la Virgen María. No, ya no es virgen, dejó de ser virgen. Después que nació Jesús, tuvo más hijos y más hijas. José y María tuvieron más hijos. Jesús humanamente tuvo hermanos. Entonces ya dejó de ser virgen. Y cuando Jesús nació, José, miren, le puso por nombre Jesús. Él fue al registro civil. Le doy mi apellido. Jesús, hijo de José. Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. José era descendiente directo de David, era descendiente directo de Abraham. Entonces le dio su apellido, Jesús. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. O sea, ya Dios lo había establecido, como dijimos hace un momento. ¿Qué cuestionar al Señor? ¿Por qué cuestionar a Dios? Ya Dios lo estableció así. Ya aproximadamente 500 años atrás, Dios lo había predicho por medio de un profeta, el profeta Isaías. Presten atención, una joven, una virgen, quedará embarazada y tendrá un hijo, y llamarán a ese niño Emmanuel. Esto significa Dios con nosotros. Me preguntaron, profesor, y total, ¿cuál es el nombre del Hijo de Dios? ¿Jesús? ¿Emmanuel? ¿Cómo lo llamamos? Bueno, Emmanuel es la traducción de la frase Dios está con nosotros o Dios con nosotros. Entonces, Jesús es Emmanuel. O sea, Jesús es Dios con nosotros, ¿no? Era una frase que complementaba, ¿no?, la persona de Jesús. Ese fue el nacimiento de Jesús, en esas circunstancias. Ahora, Mateo sigue trayendo más controversias. ¿Para quiénes? Bueno, para quienes están ahí atentos a las Escrituras. ¿Cómo es posible? Eso no es posible para una mente humana, para una mente cerrada, ¿no? Ahora, ¿por qué menciono esto, hermanos? Porque, bueno, nosotros por fe creemos en las Escrituras y no debemos tener cuestionamientos. Sí, es cierto. Yo no estoy cuestionando para nada la palabra de Dios, sino que lo que estoy haciendo es intencionalmente, hermanos, despertar el interés en cada uno de ustedes, en estar preparados a todos estos tipos de cuestionamientos, porque nos van a preguntar, nos van a decir, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué la Biblia dice eso? Y nosotros no podemos responderle, es que Dios así lo quiso, simplemente así. Tenemos que dar razón de nuestra fe. El apóstol Pedro, primera o segunda, creo, 1:15, si no mal recuerdo la cita, nos dice, debemos estar preparados para dar razón de nuestra fe, para dar respuesta a todos estos cuestionamientos. Tenemos que saber sobre la base de la Biblia, nuestro único texto de fundamento es la Biblia. Y la Biblia se responde a sí misma, ¿no? Entonces, tenemos que
saber cómo nosotros vamos a responder a estos cuestionamientos, cómo vamos a defender nuestra fe. ¿La Biblia necesita ser defendida? ¿Dios necesita ser defendido? No, sino nuestra decisión. El por qué hemos decidido seguir al Señor. Y pues tenemos que dar fe en lo que hemos creído. Amén. Oremos. Padre bueno, tan maravillosa es tu palabra, tan profunda, Señor, que muchas veces hemos pasado por alto muchas cosas de lo que leemos. Señor, te agradecemos porque en estos últimos 13 a 14 meses hemos leído 2 veces, por lo menos, esta porción de tu escritura. Y aunque la leamos 3, 4, 5, 10, 20, 30 veces, siempre vamos a encontrar un tesoro nuevo en cada una de las lecturas. Siempre vamos a hallar cosas que no habíamos percibido, que no nos habíamos percatado en una lectura anterior. Señor, que tu Espíritu Santo haya obrado en nuestras mentes, en nuestros criterios, en nuestra manera de pensar. Tal vez muchas veces nosotros ya tenemos un modelo mental, ya hemos sido formados de alguna manera tradicional, Señor. Pero tu Espíritu Santo rompa todo pensamiento tradicional equivocado. No estoy diciendo, Señor, de que todos nos hemos equivocado, pero sí todos de alguna u otra manera hemos aprendido cosas equivocadas. Y ayúdanos, Señor, a poder tener una vista más clara y, lógicamente, conociendo y entendiendo que tendremos mayor responsabilidad en asumir el vivir de tu palabra a medida que más aprendemos de ella. Y es que nuestra fe se fortalece, Señor, definitivamente. Cada vez que escuchamos de tu palabra, cada vez que leemos tu escritura y escudriñamos en ella, Señor, nuestro espíritu se fortalece, nuestra fe se va afirmando más y más, Señor. Y ayúdanos a tener la capacidad de poder poner defensa, Señor, presentar defensa del Evangelio, Señor, frente a tanto cuestionamiento, frente a tanto señalamiento, Señor. Pero Dios mío, ayúdanos a vivir cada día conforme a tu palabra. Esa va a ser la mejor defensa. Ese va a ser el mejor argumento que nosotros podríamos expresar de tu palabra. Que la vivamos. Que no solamente la discutamos, que no solamente la enseñemos, que no solamente la impongamos. Porque hay muchos, Señor, que quieren imponer su manera de pensar, quieren imponer lo que ellos supuestamente han entendido, pero no lo viven. No viven lo que leen, no viven lo que han entendido. Nos ha pasado a nosotros también, Señor, y lo reconocemos. Perdónanos. Perdónanos, Dios mío, si hemos tenido una actitud así. Ayúdanos de hoy en adelante a tener más responsabilidad de vivir lo que leemos y entendemos de tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.
es quien protege mi vida y corazón. Dios bendiga, estimados hermanos, y damos gracias al Señor por su palabra, gracias al Señor por este tiempo que nos ha concedido, y agradecer también a cada una de las personas que nos acompañan en esta mañana. Hermana Liliana Isla, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Mercedes Moscol, hermana, Dios le bendiga. Agradece al Señor por este nuevo día y escuchar su santa palabra. Dios bendiga. Hermana Viviana Sánchez, bendiciones, hermana, gracias por acompañarnos. Liz Brenda Carvajal está saludando, gracias por sus oraciones. Mercedes Mogollón, hermana, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Mi madre, Rosa Cayetano, Dios te bendiga, madrecita. Azucena Loli, prima, Dios te bendiga, saludos en casa. A Vilmer, a la bebé. Genaro Chero, estimado cuñado, gracias por acompañarnos. Rosamil Saldarriaga, hermana, muchas gracias, siempre nos han acompañado nuestros hermanos que estoy mencionando. Elena Yupanqui, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Luz María Rondo, estimada hermana Luz, Dios te bendiga. Mileni de Sena, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Shirley Aguirre, hermana, Dios bendiga. Hermana Yupanqui dice, es muy cierto, amado pastor, hoy en este día se da caso así que dicen mujeres embarazándose, aseguran, económicamente. Bueno, Luz Mendoza, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. Patricia Santillán, Dios la bendiga. Tenemos también por aquí, a ver, no quisiera pasar por alto a alguien que se haya conectado también el día de hoy. Bueno, creo que ya son todos por el momento. A todos los que también durante el día estén uniéndose a la transmisión, que la gracia del Señor siempre sea sobre sus vidas. Estimados hermanos, hemos llegado a la parte final del día de hoy. Mañana estaremos continuando con el estudio del libro de Mateo, en este nuevo desafío, el Nuevo Testamento Live Stream. Así es que a las 6 de la mañana, en nuestro horario habitual, de lunes a viernes a las 6 de la mañana, y los sábados y domingo a las 7 de la mañana, si Dios así nos lo permite. Conmigo será hasta el día de mañana. Bendiciones, estimados hermanos.